nombre del Señor Jesucristo. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque usted nos permite en esta noche reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. ¿Qué más podemos apreciar sino solamente tu bendita y eterna palabra tuya, Señor? Padre, los cielos y la tierra pasarán, dice tu palabra, mas tus palabras no pasarán. Por eso es que queremos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche se asiente en nosotros, con nosotros, Padre, para que usted pueda hablarnos de las cosas maravillosas que usted ha abierto en esta edad, Señor. Padre, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, esto es, como estamos en esta serie, ¿cuál es nuestra serie? Produciendo una novia. Este es el número 11 para el día 10 de agosto del 2019. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermanos, el profeta nos dice que cuando Dios dice trae a un instrumento, a un predicador, dice, Él pone en ese hombre algo que predicar. Cuando Él va a traer un maestro, dice, Él pone algo en que enseñar. Dice el profeta, Él lo equipa. Y ese equipo viene desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ciertamente, como dijo San Pablo, no todos somos boca, no todos somos ojos, pero sí todos somos partes, miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a cuántos les gusta la predicación de la palabra de Dios? Ahora, una cosa es predicar. En el mensaje del evangelismo del tiempo del fin, el profeta dice, Jesús les dijo a los discípulos, id y predicad este evangelio. Y el profeta repite esto, dice, Jesús le dijo, id y predicad este evangelio. Él no les dijo, id y enseñad. Ahora, hay una diferencia entre la predicación y la enseñanza. Durante tanto tiempo, o sea, durante 2000 años, durante las 7 edades de la iglesia, se vino predicando la palabra del Señor. Y todos los que vinieron al cuerpo del Señor Jesucristo vinieron bajo la locura de la predicación. San Pablo predicaba por todo lado, siguió Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, vinieron los pentecostales. Pero en este tiempo del fin, hermanos, lo que va a preparar a la novia, como estábamos diciendo, son lo que Dios envió su palabra, su mensaje en este tiempo del fin. Pero, de acuerdo a Apocalipsis 17, dice, en la voz del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar su trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Ahora, todos esos misterios tienen que ser enseñados. Por eso el profeta dijo que Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Pero en este tiempo del fin es la revelación, la enseñanza de todos los misterios que Dios tenía escondido. Por lo cual Dios trajo a un profeta para que él nos revelase esas cosas. Amén, hermanos. Y realmente, hermanos, la locura de la predicación, así lo llama el profeta, así lo llamó las Escrituras. Cuando viene un predicador, entonces el predicador dice el profeta que es un evangelista, de tal manera que toma la palabra de Dios y es como un fuego. Algún día ustedes van a experimentar eso aquí en este lugar, si Dios nos permite poder invitar a alguien con ese don de evangelista. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, dice, eso condena al pecador. Y cuando lo condena al pecador, el pecador va a observar sus pecados delante de él.
Y entonces él se va a arrepentir y va a ver este lugar lleno ahí, llorando, lamentándose por sus pecados. Y entonces lo va a confesar. Ahora el problema es ¿quién lo llena? El evangelista viene, hace su trabajo, vacía a la iglesia de sus pecados, los condena. Ahora hay otro trabajo que hacer. Amén, hermanos. Amén. Entonces para eso es la enseñanza. Miren lo que el profeta dice en el mensaje Adopción, predicado el 15 de mayo del 60. Dice, ahora, la predicación por lo general, dice, atrapa al pecador. Lo trae bajo condenación por la palabra de Dios. Vamos a decir, si una persona aquí está en adulterio, está en fornicación, está robando, está mintiendo, entonces viene la palabra de Dios y condena ese pecado que está escondido en el corazón, y entonces ese hombre se arrepiente. Amén. Porque la palabra de Dios está llegando a su corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace el pecador? Se arrepiente. Porque la palabra de Dios lo está condenando. Amén. Dice, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente en lo que él es. Amén. La enseñanza es totalmente distinta a la predicación. La predicación puede correr, digamos, como un rayo, hablando la palabra de Dios tan rápido, que si agarras lo que Dios tiene para ti. Si no, se te pasó tan rápido. Pero en cambio la enseñanza es distinto. La enseñanza es repetir. Y el profeta dijo, repita tantas veces sea necesario. Para que se les quede, ¿no? De repente va a llegar el día en que yo los voy a sacar acá a la pizarra. Es como decir, usted va a hacer una multiplicación, una división, una operación de multiplicación, para demostrar que nosotros estamos conociendo, que algo queda en nosotros, porque de lo contrario, bueno, ¿quién está mal? ¿El educando o el educador? Algo tiene que salir, algún resultado. Amén, hermanos. Y mayormente, hermanos, para sostener este mensaje, me van a disculpar las damas, pero mayormente estamos confiando en los varones. Estamos confiando en los varones que se puedan parar por este mensaje. Ahora, las damas son los que van detrás de ellos, ayudándoles en oración, recordándoles. Tú dijiste esto y tienes que pararte por lo que dijiste. Entonces, ¿qué más dice la Escritura? En Timoteo capítulo 2 dice, y la mujer dice, se salvará, dice, engendrando hijos. Amén. Pero recuerde que ninguna mujer puede engendrar. Es el hombre es el que engendra. Pero ¿cómo engendra la mujer? ¿Cómo engendra la dama, la madre? Enseñándole a sus hijos desde pequeños. No dice la Escritura, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará. Entonces la enseñanza, la madre está ahí enseñándole a orar, enseñándole a leer su Biblia, enseñándole a cantar, todo. ¿Qué está haciendo ahí? La mujer está engendrando en su hijo. Dice el profeta, se basará en la forma como lo inicia a ese niño. ¿Se acuerdan de Moisés, no? Moisés fue criado por su propia madre. Gloria a Dios. Entonces hermanos, bueno, quiero hacerles una pregunta en esta noche. A ver si estamos preparados. Y si no lo estamos, vamos a volver a repetir esto. Amén, hermanos. Amén. ¿Por qué a Jesús le decían el Mesías? Jehová. Ya.
Se va acercando. ¿Por qué le decían a Jesús el Mesías? Creo que era un pequeño video de 2 minutos, ya para poder ilustrarnos primeramente cómo es que Jesús llegó a ser el Mesías y cómo el profeta lo dice. Amén, hermanos. Bueno, hermanos. Ahí estamos viendo a Juan el Bautista, el primer precursor de la primera venida de Cristo. Está bautizando a los creyentes en el río Jordán. Su bautismo fue... Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Ese bautismo era para arrepentimiento, para que creyesen en aquel que habría de venir. Pero algo especial van a ver ahí. Y quiero que noten. Estén atentos todos para que puedan observar. ¿Quién está ingresando ahí? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. A ver, ¿lo observaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vino? La paloma. ¿Qué es esa paloma? Bueno, la Biblia dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿sí? Que vino y posó en él. Ya no se le ve que traspasa, se posó en él. Amén. Vamos a leer lo que dice el mensaje. En el mensaje poseyendo las puertas del enemigo, predicado el 8 de noviembre del 59. Hermanos, quisiera insertar esto porque esto nos va a servir para poder proseguir en el tema que estamos hablando. Dice el profeta ahí, en el párrafo 79. Dice, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo de Juan, y él entonces llegó a ser el Mesías ungido. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿por qué le llamaban a Jesús el Mesías? A ver, sigan. Están por ahí. ¿Por qué fue llamado Jesús el Mesías? Porque fue ungido con el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo entienden? Porque fue ungido con el Espíritu
Santo. Dice, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo de Juan, él entonces llegó a ser el Mesías ungido. Recuerden, él era el Hijo de Dios cuando nació. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Pero cuando él llegó a ser el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Ahí está más claro. ¿Sí? Pero cuando él llegó a ser el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Porque el Mesías significa el ungido. O un ungido. Amén, hermanos. Ven, dice. Y él era el ungido cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Ahora. Bueno, en una oportunidad yo les había mostrado ahí en el cementerio de los Estados Unidos, donde el profeta en Jeffersonville, Indiana, fue sepultado, y donde hubo una parejita que fue a visitarlo al profeta. ¿Sí? Y en esa escena, esa pareja que fue a visitarlo al profeta ahí en el lugar donde fue enterrado, estaban grabando la escena de esa visita cuando él ingresa al lugar donde está la pirámide. Hermanos, y en ese momento ellos no habían captado visiblemente no habían captado qué es lo que había sucedido. Pero años más tarde revelan lo que está en el contenido de la cinta, porque ese tiempo se filmaba todavía en cinta, que fue el 2001, y encima que la máquina se había malogrado, y entonces cuando lo sacan y lo pasan a la cinta, ahí se dan cuenta. Cuando de la pirámide comienza a salir una palomita. Bueno, aquí lo han visto todavía la palomita blanca, porque decimos la palomita es blanca. Y en todo lado la palomita es blanca, ¿no? Pero en sí, lo que bajó era la columna de fuego. Amén, hermanos. Entonces, bueno, un día les voy a traer ese extracto donde el profeta lo está diciendo así. Miren, ¿cuántos conocen la columna de fuego? ¿Cuántos conocen la columna de fuego? A ver, los nuevos. ¿Cuántos conocen la columna de fuego? ¿No lo conocen? ¿Quieren verlo? Pero no sobre mí. Ahí está. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Esa es la columna de fuego. Eso es el Espíritu Santo. Ese es Jesucristo en su forma original. Antes de venir a hacerse carne hace 2000 años. Eso lo estábamos explicando que estábamos en el otro lado. ¿Sí? Ahora, lo que usted ve sobre la cabeza del hermano Branham, ese es el Espíritu Santo. Esa es la unción. Hay una diferencia del hombre con esa unción que está arriba. La unción es Jesucristo. La unción es el Espíritu Santo. Amén. Esa unción, cuando viene sobre un hombre, ¿cómo se llamaría? Un ungido. ¿Se acuerdan en Mateo 24 donde dice que vendrán falsos cristos? O falsos mesías, porque la palabra mesía es Cristo también. Falsos ungidos. Amén, hermanos. Falsos ungidos o falsos cristos. Pero el profeta nos enseñó que para que pueda venir un falso Cristo tiene que haber un verdadero Cristo. Porque de lo contrario no puede existir un billete
falso a menos que sea una copia de un verdadero. Amén. Amén, hermanos. Ahora, quiero que entiendan esto. En el mensaje, ¿quién dicen que es este? Predicado el 64, el 27 de diciembre, en el párrafo 71. Dice el profeta, pero Dios en cada edad ha tenido su Mesías. ¿Qué es Mesías? El ungido. ¿Qué más? Es Cristo. ¿Han habido muchos Jesuses? No. Hay un solo Cristo, lo cual es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino y reposó en la plenitud en Jesús. Vamos a llegar para ver dónde también reposó en la plenitud en esta edad. Amén, hermanos, pero no es el tiempo. Pero dice el profeta, pero Dios en cada edad ha tenido su Mesías. Ve, rechazar el mensaje de Noé. ¿Qué era Noé? El Mesías, pero de ese tiempo. El ungido de ese tiempo. El Cristo de ese tiempo. Porque el profeta dice, en cada edad ha habido Mesías. En cada edad, dice, ha tenido su Mesías. ¿Ve? Rechazar el mensaje de Noé era rechazar a Dios. Rechazar a Noé era perecer. Rechazar a Moisés era perecer. Ellos fueron los Mesías ungidos para esa edad. ¿Me entienden? Ellos, los profetas del Antiguo Testamento, fueron los ungidos, los Mesías para esas edades. Ahora, la ley y los profetas fue la dispensación que pasó antes que venga Jesús. Ahora, nuestra dispensación, la dispensación del Espíritu Santo trajo, o la dispensación de la gracia, trajo la gracia y los mensajeros. Así como el pueblo de Israel tuvo 7 profetas o 7 mensajeros en su edad, los gentiles también han tenido 7 edades. Amén. Entonces, si hubo ungidos allá en el Antiguo Testamento, también hay ungidos en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ¿quién fue el Mesías en la primera edad? Pablo. ¿Y en la quinta edad? Lutero. Ahora, ¿por qué era Mesías? Vuelvo a preguntar. Porque fueron ungidos. ¿Con qué fueron ungidos? Con el Espíritu Santo. Entonces, nuestra edad, la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer a nuestro mensajero. Y por la gracia de Dios, nosotros hemos reconocido al mensajero de nuestra edad. ¿Quién es? Ahora, ¿qué es para nosotros? A ver, dígalo. Eso, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que dice el profeta. Dice, cada edad ha tenido su Mesías. La primera edad tuvo San Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Y esta edad en particular también tiene su Mesías. ¿Y por qué fueron Mesías? Porque fueron ungidos con el Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. ¿Con qué está ungido?
con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, dice, ellos fueron los Mesías ungidos para esa edad, la palabra prometida para esa edad. Ahora, nosotros tenemos la palabra prometida para nuestra edad. Amén. La pregunta es, ¿qué escritura estaba prometida para nuestra edad? A ver, ¿qué escritura estaba prometida para nuestra edad? ¿Qué palabra prometida estaba en nuestra edad? ¿Ah? Eso, hermana, ¿ve? Alguien tiene que defendernos. Malaquías capítulo 4, versículo 5. La palabra prometida para nuestra Amén. edad. ¿Amén? ¿Y qué oficio tiene la palabra prometida para esta edad? El oficio de profeta. Ahora, les voy a leer esto. El mensaje del rapto. Dice el profeta en el párrafo 1500, en la página 26 del mensaje del rapto. Dice el profeta. Esto fue predicado el 4 de diciembre del 65. A 20 días que el profeta parte. Recuerden, dice, ¿a quién viene la palabra del Señor? ¿A quién viene la palabra del Señor? Recuerden, hermanos, cómo habíamos obtenido una regla de la palabra. Todos los libros del Antiguo Testamento, de la parte de los profetas menores y los profetas mayores, comienzan de esta manera. Palabra de Jehová vino al profeta Jonás. Palabra de Jehová vino al profeta Jeremías. Palabra de Jehová vino al profeta Daniel. Palabra de Jehová vino al profeta tal, al profeta tal, al profeta tal. Obtenemos de ahí una regla. ¿A quién viene la palabra? Al profeta. Juan el Bautista, ¿qué fue? Profeta. Y la palabra, como dice Juan 1:1, en el principio dice era el verbo, o la palabra, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Qué se hizo carne? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios vino al profeta. Amén. Vino al profeta. ¿A qué profeta? A Juan. Por eso les decía que se obtiene una regla. La palabra de Dios siempre viene al profeta. Gloria a Dios. Dice, un profeta, dice, es un reflector de Dios. Él no puede decir nada en cuanto a sus propios pensamientos. Oiga, hermano. Escuche bien lo que está diciendo el profeta. O lo que está diciendo el Espíritu Santo. Dice que un profeta dice, él no puede decir nada en cuanto a sus propios pensamientos. Solamente puede hablar lo que Dios revela. Amén. Gloria sea el Señor. Y además dice, uno es nacido, pero nadie juzga a un profeta. Porque él es absolutamente la palabra de Dios. Les pregunto, ¿un profeta puede ser juzgado? Un profeta no puede ser juzgado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son los pensamientos de él que él habla, sino es la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede ser juzgado un profeta. Porque el profeta tiene el así dice el Señor.
Hermanos, cualquier ministerio, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, de los 5 ministerios, por si acaso el ministerio del hermano Branham no está dentro de los 5 ministerios. Porque el profeta del Señor de esta edad es un profeta dispensacional. Y Efesios 4:11 está hablando de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ese profeta mayor, lo cual es un profeta dispensacional, dice, no puede ser juzgado. O sea, nadie le puede decir, hermano, no es así. Porque lo que está hablando no es sus palabras, sino son palabras de Dios. Amén. Amén, hermanos. Yo puedo ser juzgado. Alguien puede objetar mi palabra o mi enseñanza. Pero si yo estoy tomando lo que dijo el profeta, entonces usted tiene que recibirlo y dice, amén. Amén. Porque no son mis palabras. Por eso es que la palabra de Dios que vino a esta edad es así dice el Señor. Amén. Dice, uno es nacido así, pero nadie juzga a un profeta porque él es absolutamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Que habíamos leído en el servicio anterior, donde dice, un profeta y su mensaje llegan a ser la misma cosa. Forman una sola unidad. Amén. En el mensaje de las cosas que han de ser, predicado el 65, el 5 de diciembre, dice, un profeta es el reflector de Dios. Él es hecho para que él no pueda hablar sus propias palabras. Mire, tiene que ser las palabras de Dios que él habla. Él es exactamente como un reflector o es un portavoz. Mire, este instrumento, ¿cómo se llama este instrumento? Saxo. Así es. Un hombre de Dios es un instrumento. Pero así como ese instrumento no puede emitir ningún sonido a menos que unos labios. A menos que unos labios humanos toquen. A menos que esos labios toquen ese instrumento, así es Dios. Dios es la unción que viene detrás de un hombre y lo hace hablar la palabra de Dios. Amén. Pero un profeta no puede ser juzgado porque él tiene el así dice el Señor. Y para este tiempo del fin está prometido Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. La tierra de los profetas era el pueblo de Israel. A ellos le fue enviado esa dispensación de los profetas. Por eso dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero la dispensación de la gracia tiene 7 mensajeros. Eso usted lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 2. Ahí está, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Las 7 estrellas que has visto, dice, son los 7 ángeles. Y cada ángel es un mensajero. Un mensajero de parte de Dios. Y las edades gentiles tienen 7 edades hasta el tiempo de ahora. ¿Cuándo fue la última edad? ¿O cuál es la última edad que está presente todavía ahora? La
La Odisea. ¿Cuándo comenzó? En el año 1906. Amén, hermanos. En 1906 se abre con el derramamiento del Espíritu Santo allá en la calle Azusa, en California. Con el derramamiento del Espíritu Santo cayó sobre un grupo de morenos que tenían un pastor afroamericano que no tenía un ojo. La virtud del Espíritu Santo por primera vez cayó allá en la calle Azusa, en California. Y cuando cayó el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron la restauración de los dones para la iglesia. Y de ahí comienzan todas las denominaciones que usted conoce hasta ahora. Hablando de todas las denominaciones, de todos los pentecostales. Asamblea de Dios y todo es por causa de ese derramamiento del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para poder continuar con nuestro tema, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. Miren, observemos allá en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no había que comer. Y entonces clamaron a Moisés, y Moisés oró a Dios, y al día siguiente, muy temprano en la mañana, algo cayó sobre la tierra. ¿Qué fue? El maná. Entonces Dios le dio mandamiento, le dijo, tomen lo que es necesario para su alimento. Ese alimento de ángeles le fue dado al pueblo de Israel. Ahora, ustedes saben, no todos obedecen. Entonces, tomaban un homer. Un homer, más o menos, vamos a decir, es como un tazón. Ahora, si ese maná lo dejaban para el día siguiente, ese maná se podría. Amén, hermanos. Ese maná se podría. ¿Por qué? Porque Dios estaba enviando el maná para cada día. Amén, hermanos. Por decir, hoy día usted compró pan. Y el día de mañana, usted lo guarda para el día de mañana. ¿Cómo le encuentra ese pan? Duro. Arrugado, como corcho. Amén. Y si usted lo prueba, es ácido. Por causa de la levadura que tiene. Pero lo que se requería es alimento fresco. No podía ser guardado para otro día. Así como hay 7 días en la semana, Dios le había dicho a Moisés, en el 6º día vas a recoger una doble porción. Porque en el 7º, lo cual era el sábado, no llovía sobre la tierra el pan. En el 6º día tenían que recoger una doble porción del pan del cielo. Amén. Luego Jesús, cuando estuvo sobre la tierra, Él dijo, yo soy ese pan que descendió del cielo. Amén, hermanos. Entonces, así como en el tipo, allá en el Antiguo Testamento, hubo 7 días de pan, o 6 días de pan, y en el 6º se recogía doble porción. Entonces eso representaba a cada edad de la iglesia, porque son 7 edades. Amén. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La palabra que fue prometida allá en la primera edad
fue el pan que funcionó en la primera edad. Gloria sea el Señor. Entonces, cada mensajero, hermanos, cada mensajero trajo el pan de vida. ¿Y qué era el pan de vida? Era la palabra que Dios les había comisionado. Ya no era el pan natural de allá, sino era la palabra de Dios. La palabra de Dios se había hecho carne y había ofrendado por nosotros su vida. Pero a partir de Pentecostés, Dios envía esa palabra, pero a través de hombres. Con el Espíritu Santo ellos trajeron la palabra de su edad y la gente predestinada de ese tiempo reconoció su palabra. Reconoció la palabra y todos los predestinados de esa edad, los elegidos de esa edad, fueron llevados juntamente con su mensajero. ¿Quién fue el primer mensajero de la primera edad? San Pablo. Y luego sucedió con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la sexta, con la séptima, que estamos en este tiempo del fin. ¿A cuánto le gusta comer pan del día? Hay un ave que nosotros conocemos, lo cual es el águila. El águila no come como el buitre. El buitre, hermanos, come comida podrida. Al buitre usted lo va a encontrar, o al gallinazo usted lo va a encontrar allá en los muladares. Pero a un águila usted no puede encontrar en ese lugar. Porque él tiene suficientes garras para destrozar un animal, un pollito, un cuy, un conejo, lo que encuentra. Pero a él le gusta el pan fresco, la comida fresca. Y estaba prometido para nosotros en esta edad. En Mateo 24:28 dice: y donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. Y nosotros somos considerados por Dios como águilas. Amén. Amén. Como las águilas. Como las águilas. Correrán y no se cansarán. Andarán y no se fatigarán. Amén, hermanos. Entonces Dios nos devuelve las fuerzas, porque Él es la madre águila. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. Entonces, mire lo que dice el profeta en el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, predicado el 25 de julio del 65. Pero donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Recuerden, no podían alimentar a un luterano con la carroña católica, porque era alimento pasado. Vayamos a la quinta edad. ¿Quién es el mensajero de la quinta edad? Lutero. Lutero y todos los predestinados de ese tiempo, ellos no podían alimentarse del mensaje católico, porque ya había un nuevo mensaje. Lutero salió con esa parte de la gracia: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dice, recuerden, uno no podía alimentar a un luterano con carroña católica allá en aquellos días. No, señor, dice, él tenía carne fresca. Los luteranos tenían el mensaje que Dios había provisto a través de Lutero. El pan de Dios de aquel tiempo era el mensaje de Lutero. Amén. Dice, él tenía carne fresca. Esa fue esa edad de la iglesia. Y usted no podría alimentar al metodista con el mensaje luterano.
Los metodistas vinieron más arriba que los luteranos. Amén. Oh, no, dice, él no quería esa carroña. Eso estaba podrido. La vida ya había abandonado eso y entrado en algo más. Eso allá es el tallo viejo que está muerto. Pero la vida continúa avanzando. Ni tampoco se puede alimentar. Se puede alimentar pentecostalismo a la novia del Señor Jesucristo. Nos dijo el profeta que el último mensaje que este mundo recibió fue el mensaje de los pentecostales. ¿Cuándo nació los pentecostales? En el año 1906. Les vuelvo a repetir, con el movimiento que cayó en la calle Azusa en California. Amén, hermanos. Ahora, pero estamos en el tiempo de la novia. Estamos en el tiempo en que Dios va a recoger su pueblo. Amén. Amén. Recuerden lo que les dije. Son 3 venidas del Señor Jesucristo. Bueno, hay mucha gente que solamente reconoce 2, pero nosotros reconocemos 3 venidas del Señor Jesucristo. Las 3 R's que les hablé del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera R? ¿Cuál es la primera venida? ¿Para qué vino Jesús? Para redimir. La segunda venida, para raptar a su novia. Y la tercera venida, para reinar con su novia. Amén. Jesús viene 3 veces. Amén, hermanos. Entonces, este es el tiempo en que Él tiene que recoger a su novia. Y para recoger a su novia, yo les estoy mostrando un tipo que hubo allá en el Antiguo Testamento. Están en Génesis 24. En la historia en que Abraham comisionó a su siervo Eliezer. ¿Abraham a quién representa? A Dios. ¿Isaac a quién representa? A Jesucristo. Eliezer a quién representa? Al mensajero de esta edad. Amén, hermanos. Al mensajero de esta edad. Ahora, nos fuimos allá al Antiguo Testamento y encontramos que el mensajero Eliezer, cuando le pusieron la comida delante de él, él dijo: no voy a comer hasta que yo haya dicho mi mensaje. Amén. Amén, hermanos. Amén. Yo no voy a comer hasta que no haya dicho mi mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje era que Isaac estaba en edad de matrimonio. Amén. Y ahora, en este tiempo del fin, de acuerdo al libro de Malaquías capítulo 4 versículo 5, Dios ha enviado un siervo para poder llamar a la novia del Señor Jesucristo, para poder llamar a esa novia que está en medio de las denominaciones, porque dice la Escritura que un poderoso ángel, y cuando está hablando de un ángel, no está hablando de un ángel con alas, sino está hablando de un mensajero. Y un mensajero es un profeta con un mensaje para el pueblo de Dios. Por eso dice la voz de aclamación, dice: salid, pueblo mío, de en medio de ellas, para que no seáis partícipes de sus pecados ni de sus plagas. ¿Qué son ellas? Mujeres. ¿Qué representa la mujer? Iglesia. Esa es la voz que nosotros hemos escuchado. Y así como el primer precursor llamó a un pueblo que iba a ser preparado para que reciba a Jesús, porque los discípulos de Juan llegaron a ser discípulos de Jesús.
Así en este tiempo Dios envió un Eliezer para traer una novia para Isaac. Amén. Rebeca representa la novia que va a ser llevada. Póngase de pie, hermanos. La novia Rebeca, la hija de Labán y Betuel. Gloria a Dios. Ahí estaba su hermano, dice Labán. Gloria a Dios. Rebeca en el Antiguo Testamento representa a la novia. La novia que no durmió cuando escuchó la voz del mensajero. Cuando ella escuchó el mensaje que traía ese varón. ¿Qué pasó? Ella se enamoró, no del varón que traía el mensaje, sino se enamoró de Isaac. Amén, hermanos. Ella se enamoró de Isaac. Entonces al día siguiente ella tenía que hacer una decisión. Y estamos en el tiempo en que nosotros tenemos que hacer una decisión. Si irnos en el rapto con el Señor Jesucristo, con nuestro Isaac. Pero para esto Dios tenía que haber provisto un siervo. Un siervo que podías tocarlo así como allá en el Antiguo Testamento. Un siervo que podía comer. Un siervo que podía hablarnos. Un siervo que traía el mensaje y nos hablaría de él. ¿Conocemos al Señor Jesucristo? No lo conocemos. Pero sí, Eliezer del Antiguo Testamento sí conocía a Isaac. Isaac es tipo del Señor Jesucristo. Igual nuestro mensajero de esta edad. Él conoció al Señor Jesucristo. Amén. Entonces ella hizo una decisión. Le preguntaron, ¿edad tiene para que responda? Le dijeron, ¿te quieres ir con este varón? ¿Y qué dice la Escritura? Que ella dijo, sí, me voy. Entonces lo despidieron y dice la Escritura, y ella se fue con su nodriza y siguieron al hombre. Aquel hombrecito que fue con el mensaje, él lo llevó para presentar a Isaac. Isaac había salido a meditar, dice, a la mitad de camino. Y entonces ella preguntó, ¿quién es este varón que está viniendo ahí por el campo? ¿Qué dijo el mensajero? Eliezer dijo, ese es mi Señor. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Dios ha enviado su mensaje para que nos podamos preparar para irnos en el rapto. Pero muchos todavía están creyendo que el rapto es de inmediato. No, hermanos. El rapto tiene un proceso. El primer proceso del rapto es aclamación o voz de mando. Ahí hay una coma y coma. Dentro del castellano es un tiempo. Después de la aclamación o de la voz de mando, como dice la versión moderna, viene la voz de arcángel. La voz de arcángel es la voz de la resurrección. Amén. Y luego viene la trompeta de Dios. Ahora sí, la trompeta de Dios es la subida de la novia con el Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuántas cosas tenemos que desatarlo ahí? Todavía está en bruto. Pero Dios nos ayude para ir desatando poco a poco estas cosas. Recuerden, tenemos una figura en el Nuevo Testamento. Después que hubo una resurrección, de inmediato no se fueron al cielo. Los que habían resucitado
ese primer día de la semana, no fueron raptados de inmediato. ¿Cuántos días estuvieron con el Señor Jesús? 40 días y 40 noches. Y después subieron. El profeta del Señor lo dijo: así estará la novia del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ser reunidos. ¿Dónde vamos a ser reunidos? Allá en el monte de Sión. Hermano, escritura para eso. Ahí está el libro de Hebreos. Os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? Uno que recibe una doble porción. No solamente dice somos salvos, sino también queremos irnos en el rapto. Eso es lo que queremos. La salvación es para nuestra alma. Pero lo que falta en este tiempo hacer es la redención de nuestro cuerpo. Y esta redención del cuerpo es para que este cuerpo sea glorificado igual que el del Señor Jesucristo. La gloria es para el Señor. Gracias, Señor Jesús.